En la jornada del 16 de abril del año 2024, debutó Yair Camargo con los Mellizos de Minnesota y se convirtió en el colombiano número 32 en jugar en las grandes ligas. Vamos a ver cómo fue que anotó desde la segunda base ante un imparable de su compañero Miranda y llegó al plato de una manera muy rauda y anotó su primera carrera. Recordemos que él salió como bateador emergente y recibió boleto. Por eso en su único turno no tiene aparición oficial en el plato, pero con ese boleto luego llega a segunda y anota con ese imparable de Miranda. Vamos a ver esa jugada. His big league career began, he was not a guy that had a high walk rate. As Miranda smacks it up the middle, that'll be a base hit. Camargo will head home, and he will score. As Mullins concedes that, so Camargo a walk and now a run in his big league debut. Sí, con este accionar de Yair Camargo, ya son 32, debemos reiterar esa cifra, 32 los colombianos que han jugado en el mejor béisbol del mundo, el de las grandes ligas. Para hacer un recuento de la historia, miren, nos debemos trasladar a más de 122 años, porque el 23 de abril de 1902, con los Atléticos de Filadelfia, cuyo manager y propietario era el mismo Connie Max, un miembro del Salón de la Fama, debutó el colombiano Luis Castro. Allá en los Estados Unidos los conocían como Lou Castro. Luis Castro había nacido en Medellín en el año 1876 y con 8 años se trasladó a la ciudad de Nueva York acompañando a su familia. Allí él aprendió, conoció y se enamoró del juego de béisbol y por eso hizo carrera como pelotero. Luis Castro debutó el 23 de abril de 1902 con los Atléticos de Filadelfia frente a los Orioles de Baltimore. Jugó en la segunda base por Napoleón Lejoie es uno de los jugadores emblemáticos históricos, miembros del Salón de la Fama y que tiene una historia impresionante. Luis Castro lo sustituyó en la segunda base de los Atléticos de Filadelfia de ese 23 de abril del año 1902. Luis Castro falleció en la ciudad de Nueva York en el año 1941 y hasta la fecha es el único Grande Liga que ha fallecido de los que jugaron en las mayores y nacieron en suelo colombiano. El segundo de los Grandes Ligas de Colombia es Orlando El Ñato Ramírez. Para muchos, el primero, simplemente porque transcurrieron 72 años entre el debut de Luis Castro, quien, por cierto, esa historia era desconocida por muchos hasta hace unos 25, 30 años, cuando comenzó a aflorar que Luis Castro fue el primer latinoamericano en jugar béisbol de las grandes ligas en lo que se conoce como la MLB. Debemos hacer un paréntesis para aclarar algo. Hubo un pelotero cubano llamado Steve Bellán o Esteban Bellán, quien jugó en la máxima categoría del béisbol en los Estados Unidos cuando en 1871, 1872 y 1873 fusionaba la National Association y allí fue donde jugó este extraordinario pelotero cubano Steve Bellán. Pero es bueno aclarar que desde 1876 es que se conoce como MLB, Major League Baseball, porque allí, entre otras cosas, nació la Liga Nacional de Béisbol y por eso muchos la conocemos como el viejo circuito. Retomando el caso de Orlando El Ñato Ramírez, es bueno destacar que nació en 1951 en Cartagena y debutó el 6 de julio del año 1974 con los Angelinos de California, que hoy es conocido ese equipo como los Angelinos de Los Ángeles, pero en aquel momento se identificaba como los Angelinos de California. Jugaron ante los Indios de Cleveland
y allí el ñato Ramírez se fue de 2-0, recibió un boleto y jugó en el campo corto. El otro de los colombianos que debutó, el número 3 en el mejor béisbol del mundo, fue Joaquín el Jackie Gutiérrez. Nació en 1960 en Cartagena y debutó en septiembre 6 de 1983 con los Medias Rojas de Boston. Allí sustituyó a Glenn Hoffman en el campo corto, otro shortstop, otro colombiano. Pero debemos aclarar que en el line-up él sustituye a Chico Walker, el panameño que había bateado por Hoffman en el turno anterior, pero salió a cubrir el campo corto del conjunto patirrojo. El cuarto Grande Liga colombiano que está en la historia registrado como el mejor pelotero nacido en Colombia es Edgar Rentería. Edgar Rentería nació en Barranquilla en el año 1976. Debutó el 10 de mayo de 1996 con 19 años y 277 días. Edgar Rentería fue otro shortstop y debutó con el equipo de los Marlins de Florida, que hoy es conocido como el conjunto de los Marlins de Miami. Y se enfrentaron ese día, el 10 de mayo del 96, a los Rocosos de Colorado. Edgar Rentería tiene 2 anillos de serie mundial, incluyendo un MVP con el equipo de los Gigantes de San Francisco en la serie mundial que ellos ganaron en el año 2010. Debemos destacar que entre los lideratos que posee Edgar Rentería en la historia del béisbol colombiano están los 2.327 imparables, las 1.200 carreras anotadas, los 140 jonrones y las 923 carreras impulsadas. Todas esas cifras son topes entre los beisbolistas colombianos que han actuado en las Grandes Ligas. Orlando Cabrera es el quinto colombiano que ha debutado en el mejor béisbol del mundo, que ha jugado en las mayores. Orlando Cabrera nació en Cartagena en 1974. Debutó el 3 de septiembre de 1997 con los Expos de Montreal, el equipo que hoy conocemos como los Nacionales de Washington. Mejor dicho, esa franquicia de los Nacionales de Washington originalmente eran los Expos de Montreal. Otro shortstop, otro colombiano. Esta vez, ese 3 de septiembre del año 1997, entró a cubrir el campo corto en sustitución del titular Mark Grusilani ante los Medias Rojas de Boston. De Orlando Cabrera también debemos destacar que disparó durante su carrera 459 dobletes, lo cual es la cifra máxima entre los beisbolistas colombianos Grandes Ligas. También ocupa un lugar privilegiado en el mejor béisbol del mundo, especialmente en lo que refiere a la historia deportiva de Colombia. Su hermano Yolber Cabrera, también nacido en Cartagena, pero en 1972, es el sexto colombiano Grande Liga. Yolber debutó el 12 de abril del año 1998 con los Indios de Cleveland. Otro campo corto, no podría ser de otra forma. Yolber Cabrera entró en sustitución de un shortstop ahí medio famoso. Omar Vizquel, el venezolano Omar Vizquel, quien era el titular del campo corto de los Indios de Cleveland en ese momento. Allí lo sustituyó en la parte defensiva el colombiano Yolber Cabrera para convertirse ese 12 de abril del año 98 en el sexto colombiano Grande Liga. El Grande Liga colombiano número 7 es Yamil Hart, un receptor nacido en Cartagena en 1977. Y hacemos énfasis en el puesto de receptor porque los primeros 6 jugadores habían participado en el mejor béisbol del mundo como camarero o como campo corto en su mayoría. Ahora debutaba un receptor, eso ocurrió el 5 de julio del año 1999 con los Piratas de Pittsburgh, que ese día se enfrentaron a los Cachorros de Chicago. Y allí entonces Yamil Hart
se convertía en el colombiano número 7 en jugar en las grandes ligas. Esta publicación la vamos a dejar hasta acá porque es muy larga y queremos seguir mostrándole a todos ustedes cada uno de los 32 colombianos que han jugado en el mejor béisbol del mundo, el de las grandes ligas, para lo cual le hacemos dos invitaciones. Primero, que se suscriba a nuestro canal y segundo, que esté pendiente porque venimos con más publicaciones referentes al béisbol colombiano, sobre todo refiriéndonos a cada uno de los 32 grandes ligas nacidos en ese país que han representado ese tricolor en la gran carpa.